Mucha atención, se acaba de conocer el proyecto de fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Rocío Franco, ¿qué dice el proyecto de fallo? Pues la Corte Constitucional dice que la reforma pensional debe ser declarada inconstitucional porque no se subsanaron los vicios que evidenció la Corte, vicios que eran subsanables, y pese a que se devolvió a la Cámara de Representantes, no fue cumplida la orden de la Corte Constitucional. Dice que se cumplió solo parcialmente, ya que se aprobó la preposición sustitutiva, pero luego con una votación de 100 a 11 no se aprobó reabrir el debate, lo que le impidió a las minorías poder hacer sus manifestaciones e incluso hablar de alguna reforma a la reforma pensional. Y es que la Corte Constitucional en esta ponencia señala textualmente: esto constituye un incumplimiento de lo ordenado por la Corte y reproduce un vicio original. La Cámara comprendió perfectamente que existía una orden de debatir el articulado y decidió expresamente no hacerlo. Estos son los vicios de inconstitucionalidad que encuentra la Corte Constitucional. Por lo tanto, esta ponencia va a ser repartida a los 8 magistrados que entrarán en deliberación, pero no lo harán antes de fallar el tema de la recusación en contra del magistrado Héctor Carvajal. Importante noticia que tiene que ver con la reforma pensional, Rocío, gracias. A continuación, titulares de otras noticias de Colombia y el mundo, aquí en Noticias Caracol. Noticias Caracol, edición central. Bienvenidos. La anunciada protesta del denominado Congreso de los Pueblos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá terminó en enfrentamientos. Sí, señora, los manifestantes atacaron a la policía con bengalas, piedras y flechas. Sus puntas atravesaron los trajes de protección de los uniformados. 4 de ellos resultaron heridos. Juan Andrés Beltrán nos amplía hasta ahora en vivo. Juan. Buenas noches, mire, sobre las 4 de la tarde exactamente en este punto, el costado noroccidental de la Embajada de los Estados Unidos, fue que empezó todo cuando los manifestantes llegaron hasta este lugar y empezaron a atacar a la policía antidisturbios y todos los uniformados que se encontraban en este lugar. Allí se formó una batalla campal y uno de los sujetos encapuchado, bueno, varios de ellos en realidad, posteriormente con bengalas, como ustedes lo van a ver en las imágenes, utilizándolas como si fueran proyectiles, utilizándolas de frente, atacó a la fuerza pública que intentaba contener la situación, donde también estaban pasando transeúntes por el otro lado de la calle 26, lo que también evidentemente los puso en riesgo. Los enfrentamientos fueron escalando y también algunos sujetos desde el interior de la Universidad Nacional encapuchados lanzaron flechas desde ese punto que atacaron o que hirieron mejor a 4 uniformados de la policía. Estuvimos ahí al lado de ellos. Uno de ellos recibió el flechazo en la cintura, otro más en el brazo, otro más también en el brazo, y hubo uno que le atravesó la armadura que llevaba en su cuello y estuvo muy cerca, pese a que quedó herido, pudo haber sido una herida mucho más grave. Y mire, estas imágenes que también les vamos a mostrar muestran a estas personas, a estos sujetos empuñando sus flechas y atacando, alistándose para atacar a los uniformados. Fueron muchas flechas las que en realidad cayeron, en realidad solo fueron 4 los policías heridos, pero pudieron haber sido muchos más, porque lanzaron todo tipo de artefactos y fue una lluvia de flechas la que se vivió acá sobre la calle 26. También, pues por supuesto, el tráfico estuvo completamente colapsado, hubo respuesta permanente de la policía antidisturbios, bombas lacrimógenos, gases, gente corriendo al lado y lado y muchas tanquetas por este punto lanzando chorros de agua para contener a los sujetos que desde el interior de la universidad pues seguían lanzando y lanzando todo tipo de artefactos contra los uniformados. Algo que pues el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, ha dicho y ha calificado como un intento de homicidio, puesto que fue evidente la violencia con la que estos sujetos atacaron a los uniformados. Más adelante les ampliamos. Mucha atención, Colombia está a punto de concretar la compra de los aviones Gripen que reemplazarán a los Cafir. Fueron aprobadas las vigencias futuras, es decir, la plata para adquirir las aeronaves. Estefanía Valencia, ¿qué viene ahora?
Ana Milena, esto quiere decir que ya no hay marcha atrás. Noticias Caracol conoció que fueron asegurados en total 18,5 billones de pesos que serán destinados, una parte de ellos para la capacidad de superioridad aérea a los aviones como tal, y otra parte del presupuesto va a estar destinado a la modernización y también la adecuación de toda la infraestructura aeronáutica que tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ya con estos recursos asegurados, lo que sabemos es que lo que se viene ahora ya es como tal la negociación con la firma sueca Saab y después de esto la firma del contrato. Fuentes del alto gobierno nos confirmaron que con estos recursos que ya fueron asignados, quiere decir que se cierra aún más el promedio de aeronaves que se pueden adquirir. Estamos hablando de 16 y 18 aeronaves que van a poder comprarse como máximo. Esto porque una parte del presupuesto va a estar destinado a comprar todo el armamento de guerra que van a tener estos aviones, también todo el soporte logístico para hacer el mantenimiento, los sistemas también de simulación, entre otras herramientas. Ya con esta firma, que se espera se pueda dar a finales de octubre, de cumplirse ese protocolo, quiere decir que para principios de 2027 ya las primeras aeronaves de estos aviones Saab Gripen E estarían llegando en el primer semestre de 2027. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:38, se cumple el cuarto día de bloqueo de la vía Buga-Buenaventura. María Juliana Reyes, ¿qué está pasando en la vía? ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la situación del puerto? Jorge Alfredo, pues a esta hora continúa bloqueada la vía hacia el puerto de Buenaventura. Son kilómetros y kilómetros de vehículos represados sobre esta carretera. Según las autoridades, alrededor de 8.000. La Iglesia Católica, en voz del obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, ha manifestado que rechaza totalmente esta situación, pues dice que el puerto está prácticamente secuestrado luego de estos 4 días de bloqueo. Negocios cerrados, cocinando como se puede ante la falta de gas domiciliario y con escasez de algunos alimentos, permanece Buenaventura ante el bloqueo de la vía que ya cumple 4 días. El obispo del puerto dice que están secuestrados. Buenaventura, un pueblo secuestrado, no solo por los que combaten internamente y externamente, sino por todos aquellos que han tomado la única salida que tenemos para reclamar sus pretensiones, pero sacrificando vidas, seres humanos, sacrificando personas, familias, deseos, sueños, empresas, economías, sacrificando proyectos, sacrificando la vida de toda una comunidad tan grande. La ciudad depende en un 80% del centro del país. Sus habitantes dicen estar desesperados. Demasiado mal, no tenemos para nada, no podemos hacer nada porque no hay gas. Nos hace 3 días estamos sin gas. Estoy cocinando en una ollita de arroz, una arrocera. Local lo tuvimos que cerrar por falta de mercancía, ya que porque la vía está cerrada, la mercancía no ha entrado. Aquí somos 10 trabajadores que hoy día nos quedamos sin trabajo. En algunas estaciones de servicio no hay gas vehicular ni gasolina. Las pérdidas, según la Cámara de Comercio, superan los 30.000 millones de pesos. Nos afectamos nosotros como bonaerenses, pero también se están viendo afectados los municipios que hacen parte de nuestro litoral pacífico. Mercancías, alimentos y medicamentos para 14 municipios del litoral están en vilo. En lo que va del año se han presentado alrededor de 30 bloqueos sobre esta misma vía y actualmente estarían represados aproximadamente 150.000 toneladas de carga de diferentes productos que iban hacia el puerto de Buenaventura. Ana Milena. Para Juliana, y a esto se suman los bloqueos de la minga indígena en Nariño y Chocó. En esos departamentos advierten millonarias pérdidas por cuenta de las carreteras cerradas. Andrea Estrella, usted nos amplía.
Ana Mile, en el departamento del Chocó lo último podemos decir que en la vía Quibdó-Medellín se logró que los mingueros habilitaran la vía entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, mientras que los mingueros de la vía Quibdó-Pereira hasta el momento están en espacio autónomo y todavía se desconoce si la podrían aperturar después de 4 días entre 30 minutos y 1 hora, una situación que ha dicho el gremio de los transportadores y también de comerciantes que en el Chocó se pierden más de 2.000 millones de pesos diarios por estos bloqueos. Si ya nos vamos al sur del país, en Nariño son más de 30.000 millones de pérdidas diarias frente a los bloqueos de la vía Panamericana en el departamento del Cauca. A estos también se suman las protestas que adelantan en frontera con el país del Ecuador, donde también se han presentado algunas situaciones que tienen muy afectadas a las comunidades. Más de 20.000 personas madrugaron para lograr una de las 17.000 ofertas de trabajo que ofrecía la Feria de Empleo en Bogotá. Sus organizadores informaron que no tienen antecedentes de esta cantidad de gente en las ferias que se han realizado en los últimos años. Entre filas que parecían interminables, carpetas con hojas de vida y miradas cargadas de esperanza, miles de ciudadanos llegaron con una misma meta: conseguir trabajo. 3 parejas de validadores por cada 3 ballenas. Entre los miles de asistentes estaba Susana, de 93 años de edad, quien llegó en busca de una oportunidad laboral. Trabajé 1 año en guía turística. ¿En dónde has trabajado? En la localidad de Soquillo. El stand destinado a personas de más de 50 años fue uno de los más concurridos. Las historias se repiten, años de experiencia, pero pocas puertas abiertas. La otra cara fue la de quienes ya completan varios meses sin empleo o simplemente tienen el sueño de tener por primera vez una oportunidad laboral. Estoy buscando de aseo generales o de lavandería o también de cajero, lo que salga, así toque lavar carros. Sí. Importante eventos como estos, ya que pues digamos la mayor necesidad ahorita en la sociedad y la queja más grande es que no hay ofertas de empleo. Y aunque en la feria 150 empresas ofrecían 17.000 vacantes, fueron más de 20.000 personas que asistieron, rompiendo el récord de la última megaferia, cuando 6.000 personas asistieron y consiguieron trabajo. Eso sumado a proyectos muy importantes que han generado empleo en Bogotá, como el Metro, que tiene más de 15.000 empleos directos y 45.000 indirectos, obras públicas del IDU. Jóvenes, adultos y personas mayores con o sin experiencia coinciden en la necesidad de un trabajo estable, algunos intentando destacar su perfil profesional, otros simplemente buscando empezar desde cero, con la esperanza de que esta vez sí sea la oportunidad que estaban esperando. La masiva llegada a Corferias de personas buscando empleo contrasta con la reciente noticia de la caída del desempleo en niveles históricos. Lo que ocurre, según los expertos, es que detrás de esa reducción de la desocupación hay realidades alarmantes en el mercado laboral. En agosto el desempleo cayó al 8,6%, la cifra más baja de este siglo. Sin embargo, detrás de esta buena noticia se esconden realidades preocupantes. Por ejemplo, que de los 23.8 millones de personas ocupadas, 9.9 millones trabajan por cuenta propia y 322.000 no reciben salario. Estos cuentapropistas son aquellas personas que trabajan de manera independiente, no tienen ningún vínculo con alguna empresa o privada o con el Estado y que de alguna forma están asumiendo por cuenta propia sus riesgos y beneficios a esa actividad. La informalidad laboral es otro de los dramas humanos con que el país se acostumbró a vivir. La cifra se estancó desde hace años en niveles superiores al 55%. En la mayoría de casos son personas que viven de las ventas ambulantes o de actividades precarias y en otros, trabajadores dependientes pero sin todas las garantías. Lo que está sucediendo es que existe un vínculo de prestación de servicios y es el empleado el que tiene que asumir su salud y su pensión. Asimismo, está disparado el número de personas por fuera de la fuerza de trabajo, donde figuran estudiantes, pensionados y personas que no necesitan trabajar, pero también quienes ya se cansaron de buscar empleo y decidieron quedarse en casa. Puede ser un panorama positivo en que el desempleo caiga, pero tenemos que concentrarnos que cada vez más tenemos muchas mujeres que están saliendo de ese mercado laboral y lastimosamente penalizándose por estas actividades de tareas no remuneradas. A nivel regional los dramas son incluso peores. Ciudades como Quibdó tienen un desempleo del 24% y Sincelejo, Valledupar, Montería, Cúcuta y Riohacha tienen una informalidad laboral que varía entre 60 y 69%. Como unos superhéroes, así calificaron a los policías en el Meta varias familias que fueron rescatadas con vida por los uniformados durante una inundación y en medio de un torrencial aguacero. Esta es la historia.
El policía que ustedes ven, aferrado a una cuerda en medio de un torrencial aguacero y luchando contra la fuerte corriente de agua, intenta rescatar a varias familias atrapadas. La escena se registra tras la creciente de una quebrada que inundó en cuestión de segundos las calles de un sector de lejanías en el Meta. Por favor, las comunidades de las veredas abajo del Urichare tengan cuidado, a una creciente inmensa del Urichare. Esto es al momento en el barrio Manantial. El agua atrapó a una docena de familias. Que empezó a llover, pero una cosa impresionante que nunca se había visto. Cuando se vino la bombada fue, pues, al ver el agua que fue subiendo, el niño se me fue asustando, entonces él empezó a llorar. Y claro, pues yo también me desesperé porque el niño decía, mamá, nos vamos a ahogar, mamá, nos vamos a ahogar. Ya estaba el agua aquí llegando a la puerta, ya estaba aquí atrás. Eso fue, mejor dicho, en segundos, porque a nadie nos dio tiempo de sacar nada. Los vecinos pidieron ayuda a la policía. De inmediato, junto con las unidades de la estación de policía, llegamos hasta el barrio con el fin de poder salvaguardar la vida de cada uno de los ciudadanos. Con sus compañeros ataron una cuerda de un poste a otro poste, ubicado al otro lado de la calle, para empezar las labores de rescate. El caudal era muy fuerte. Logramos pasar hacia el otro lado y un niño, el cual se encontraba llorando, pudimos rescatar. El rescate del niño quedó registrado en este video. Mientras tanto, otras familias, con ayuda de los policías, hicieron una especie de cadena humana para también pasar al otro lado de la calle. ¡Pasen agarrados! Luego, el mismo intendente Zapata, que rescató al niño, regresó para salvarle la vida a doña Tránsito, una adulta mayor. ¡Cuidado! Un hueco, cuidado, mi sargento, cuidado. ¡Ey! Bueno, ya. Doña Tránsito recuerda la labor heroica del policía durante su rescate. Fue la gente que me sacó a mí por allá y hasta me pegó un golpe porque íbamos en el chorrenzón cuando mandó el pie y encontró un hueco y pues nos caímos juntos porque qué más. Ahí nos lavamos, pero gracias a Dios estamos vivos, tanto él como yo. El intendente Zapata y sus compañeros hoy son considerados unos héroes por su comunidad. Entender de que cada uno de nosotros necesita de la ayuda, su policía. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido. Noticia del día en Noticias Caracol. Gracias por continuar con nosotros. La noticia del día en Colombia es la grave situación que se desató en Bogotá tras una manifestación en cercanías a la Embajada de Estados Unidos. Sí, señora, los manifestantes atacaron a la policía con bengalas, piedras y flechas. 4 policías resultaron heridos. Juan Andrés Beltrán, ¿qué pasa a esta hora en la zona? Buenas noches, mire, a esta hora la policía antidisturbios que estuvo acá atendiendo toda esta situación se repliega mejor, porque estuvieron contuviendo a todos estos sujetos que llegaron hasta este punto de la Embajada de los Estados Unidos sobre las 4 de la tarde y les lanzaron todo tipo de objetos, bombas incendiarias, piedras, pintura, lo que ocasionó la respuesta por parte de los uniformados. Sin embargo, los sujetos se replegaron hacia el interior de la Universidad Nacional y desde allí empezaron a lanzar todo tipo de objetos. Ustedes pueden ver en las imágenes, con bengalas utilizadas como proyectiles atacaron de frente a los uniformados, también poniendo en riesgo a los transeúntes que se movilizaban por este punto de la capital. Asimismo, también otros sujetos con flechas desde el interior de la universidad lanzaron hacia los policías e hirieron a 4 de ellos. 2 de ellos en un brazo, pudimos incluso documentar a uno que no podían quitarle la flecha que le atravesó la armadura y la tenía clavada en su brazo izquierdo. También otro más que resultó herido por otra flecha en la cintura y otro más que resultó herido en el cuello. Lo que pasó en esta jornada violenta hoy en Bogotá, a continuación. Así, con bengalas usadas como proyectiles, fue como encapuchados atacaron a la fuerza pública en inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos en el occidente de Bogotá. En una batalla campal fue en lo que se convirtió esta zona de la ciudad luego de que manifestantes arremetieran con palos, piedras y hasta con flechas como esta contra los uniformados. Esta escena se repitió una y otra vez.
Las imágenes hablan por sí solas y develan la violencia extrema con la que fueron atacados los miembros de la policía antidisturbios. Todo comenzó cuando manifestantes atacaron la sede de la Embajada de los Estados Unidos. Fueron momentos de angustia, lo que se vivió en la calle 26 por cuenta de los violentos desmanes. Cuando la policía antidisturbios trató de dispersar la manifestación, al menos 4 uniformados resultaron heridos en la cara, la pierna y brazos. A este policía le quedó enterrada la flecha en el brazo. A este otro policía la flecha le atravesó la protección del cuello, que estuvo a centímetros de ocasionarle una herida aún más grave. Casi a la vez, otro policía fue herido con una flecha en la cintura. Ciudadanos que transitaban por el sector quedaron en medio del caos. Fue entonces cuando los gestores de convivencia tuvieron que prestar ayuda. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que dio instrucción a la policía de intervenir en inmediaciones de la embajada. También aseguró que en Bogotá no hay espacio para la violencia y denunciarán estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU. Otro hecho del día tiene que ver con la reforma pensional. La Corte Constitucional ya tiene la ponencia para saber si da vía libre o no a la reforma. Rocío Franco, ¿qué dice la ponencia? ¿Se superaron o no se superaron los vicios de trámite de la reforma en la Cámara de Representantes? Pues este proyecto de fallo plantea que no se subsanaron los vicios que el Alto Tribunal había encontrado y que por eso le había devuelto a la Cámara de Representantes para que los subsanara. Lo que encuentra la Corte Constitucional específicamente es que la Cámara de Representantes cumplió parcialmente, porque si bien votó, debatió este tema de la sustitución de la proposición, no se reabrió el debate con una votación de 100 a 11. Señala la Corte Constitucional que en este caso lo que se debía reabrir el debate era para que las minorías participaran y aportaran al debate, incluso con reformas a esta reforma pensional, lo que no se subsanó porque había un vicio de falta de debate. Dice la Corte Constitucional que lo que aquí se encuentra en este proyecto de fallo es que hubo un incumplimiento de lo ordenado y señala por eso que aquí lo que hay es la reproducción de un vicio original. Señala también que se reproduce y también que la Cámara comprendió perfectamente que existía una orden de debatir el articulado y decidió expresamente no hacerlo. Es uno de los apartes de este proyecto de fallo que tiene la Corte Constitucional. Importantísima noticia, a punto de hundirse la reforma pensional, Rocío, gracias. Y se cumple el 4º día de bloqueo de la vía Buga-Buenaventura. La Iglesia Católica asegura que el puerto más importante sobre el Pacífico está secuestrado. Negocios cerrados, cocinando como se puede ante la falta de gas domiciliario y con escasez de algunos alimentos, permanece Buenaventura ante el bloqueo de la vía que ya cumple 4 días. El obispo del puerto dice que están secuestrados. Buenaventura, un pueblo secuestrado, no solo por los que combaten internamente y externamente, sino por todos aquellos que han tomado la única salida que tenemos para reclamar sus pretensiones, pero sacrificando vidas, seres humanos, sacrificando personas, familias, deseos, sueños, empresas, economías, sacrificando proyectos, sacrificando la vida de toda una comunidad tan grande. La ciudad depende un 80% del centro del país. Sus habitantes dicen estar desesperados. Demasiado mal, no tenemos para nada, no podemos hacer nada porque no hay gas. Nos hace 3 días estamos sin gas. Estoy cocinando es en una ollita de arroz, en una arrocera. Local lo tuvimos que cerrar por falta de mercancía, ya que porque la vía está cerrada, la mercancía no ha entrado. Aquí somos 10 trabajadores que hoy día nos quedamos sin trabajo. En algunas estaciones de servicio no hay gas vehicular ni gasolina. Las pérdidas, según la Cámara de Comercio, superan los 30.000 millones de pesos. Nos afectamos nosotros como bonaerenses, pero también se están viendo afectados los municipios que hacen parte de nuestro litoral pacífico. Mercancías, alimentos y medicamentos para 14 municipios del litoral están en vilo. A esta hora es noticia la compra de los aviones de la FAC que reemplazarán a los Cafir. Fueron aprobadas las vigencias futuras para adquirir los Gripen suecos. Stephanie Valencia, ¿cuándo se firma el contrato?
Ana Milena, se espera que a finales de este mes de octubre se firme el contrato con la empresa sueca Saab y de ser así se lograría por fin, después de que fuera aprobado ese presupuesto, fueron asegurados 18,8 billones de pesos, de los cuales 18,5 billones serán destinados para poder adquirir esa capacidad de superioridad aérea y el restante para poder hacer las adecuaciones que requiere la infraestructura aeronáutica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Quiere decir que ya no hay marcha atrás. Noticias Caracol conoció además que con estos recursos que fueron adquiridos se cerró el promedio de aeronaves que se van a comprar, que ahora será de 16, máximo 18 aeronaves, porque se requieren recursos para comprar también el armamento de guerra que tendrán estos aviones. Si se cumple el cronograma, quiere decir que los primeros aviones estarían llegando a principios de 2027. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para duplicar tu saldo. Hasta 10 millones de pesos. Aplican términos y condiciones. Buenas noches. La Unidad de Regulación Financiera anunció que en los próximos días publicará un borrador de decreto siguiendo instrucciones del presidente Gustavo Petro para que los fondos privados de pensiones traigan al país billonarios recursos que hoy tienen invertidos en el exterior. Un tema que ha generado gran controversia en el sector financiero. En más información, ISA entregó el proyecto de interconexión Cuestecitas Copey Fundación, en el que invirtió 147 millones de dólares, un proyecto muy importante para la transición energética porque conectará los proyectos de generación de energías limpias de La Guajira con el resto del país. En más noticias, la Superintendencia de Industria y Comercio cerró las operaciones de 2 empresas relacionadas con el trato de datos personales porque estarían recopilando información biométrica del iris de miles de colombianos de manera irregular. Las empresas sancionadas son estas que ustedes vieron en pantalla. En más información, en septiembre creció el abastecimiento de alimentos hacia las principales centrales mayoristas del país. Llegaron 637.704 toneladas con un incremento del 10,6%, datos de la UPRA. Hoy cayó el dólar con fuerza, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.808 pesos con 12 centavos. Subió el petróleo de referencia Brent hasta los 61,29 dólares por barril. También subió el café, precio de referencia para mañana, 2.972.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Don Víctor, gracias. Y el gobierno expidió una resolución para que las EPS operen en las regiones en donde son más fuertes o tienen mayor número de afiliados. La medida obligará al traslado de varios usuarios a otras entidades de salud. Actualmente todas las EPS operan a nivel nacional, pero con esta resolución y nueva normativa del Ministerio de Salud deberán funcionar por subregiones, según las características geográficas, culturales y epidemiológicas. En las zonas metropolitanas o donde hay 2 municipios cercanos a una ciudad capital, como por ejemplo Envigado e Itagüí con Medellín, podrán funcionar todas las EPS, excepto las que tengan menos del 3% de sus afiliados registrados en esa zona. Aquí se incluyen las grandes ciudades. Pero en municipios más pequeños solo podrán operar entre 4 y 5 EPS que tengan un alto número de afiliados. El cambio más grande se verá reflejado en las zonas rurales, en donde solo podrán funcionar 3 EPS, y en los territorios de alta dispersión, como la zona insular del país, en donde únicamente habrá presencia de una EPS. ¿Qué pasará con los afiliados? El Ministerio de Salud y ADRES reasignarán a los usuarios de EPS que dejen de funcionar en su región a otras que se convertirán en receptoras. Usted podrá trasladarse de nuevo a la EPS de su preferencia solo después de 60 días de haber llegado a una nueva entidad. Para el gremio de las principales EPS del país, ASEMI, hay varios riesgos al transformar la operación, como la pérdida de capacidades en territorio, la sobrecarga administrativa y tecnológica al recibir más usuarios, las restricciones en los prestadores del servicio de salud y una mayor responsabilidad para continuar atendiendo a miles de afiliados. Además, la normativa exige que el gasto en salud sea al menos del 60% con empresas sociales del Estado y máximo el 30% con IPS propias. Los colombianos deberán recibir una notificación de su entidad sobre el posible traslado. En los barrios más humildes de Soacha, una mujer se ha convertido en el motor de cambio para cientos de niños. En su fundación Sonrisas Sin Fin, ellos han encontrado un refugio y una familia. Soy Ingrid Salazar,
y esta es mi historia. Ingrid es terapeuta estética corporal, pero ha priorizado la labor social ayudando niños, jóvenes y madres cabeza de hogar de la Comuna 22 de Suacha. Hemos visto mamitas cabezas de hogar con muchas necesidades y quisimos apoyar a estas comunidades. ¿Ha cambiado algo en la comunidad desde que la fundación empezó? Desde que está Sonrisas Sin Fin, ellos tienen un espacio seguro. Acá nos cuidan, acá nos dan merienda, acá nos dan regalos, nos hacen reír mucho, nos hacen dar sonrisas. Cuando tenemos problemas nos ayuda, ella es muy noble con nosotros también. Aunque los recursos son limitados, Ingrid siempre se los rebusca entre vecinos, pequeños comerciantes y otras personas de buen corazón. Si lo que hacemos lo hacemos ya desde nosotros como familia para apoyar a otras familias. Desde la ludoteca Sonrisas Sin Fin, Ingrid Salazar es una colombiana que hace historia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de reaccionar a lo ocurrido hoy en cercanías a la Embajada de Estados Unidos. Juan Andrés Beltrán, ¿qué dijo el alcalde? Jorge Alfredo, mire, el mandatario distrital habló y calificó a los sujetos que protagonizaron estos hechos violentos donde hirieron con flechas a 4 uniformados y lanzaron también bengalas, los calificó como delincuentes. También le hizo un duro mensaje, le mandó un duro pronunciamiento al gobierno nacional porque hay que recordar que este grupo denominado el Congreso de los Pueblos pues fue el que convocó esta manifestación y se encontraba negociando con el gobierno nacional. Esto fue lo que dijo el alcalde mayor de Bogotá. Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada evidentemente, se organizaron para atacar a la policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, con artefactos explosivos, incendiarios, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos. Yo inmediatamente le pedí a la Policía Metropolitana que actuara y que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario. Rechazamos además el hecho de que 4 miembros de la policía resultaron heridos en estos hechos. Yo le pido que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá. Esos son hechos violentos que no podemos por ningún motivo dejar pasar. Le pido además al gobierno nacional, le exijo a este gobierno que está negociando con estos grupos que desarme los grupos con los que está hablando. No puede estar negociando con unos grupos que están armados y están utilizando herramientas como estas para afectar a la población y a la policía. En Bogotá no le vamos a dar cabida a la violencia y las veces que sea necesario vamos a ordenarle a la policía que actúe para proteger los bienes y la integridad de los bogotanos. Y es que esas herramientas de las que habla el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, son por ejemplo estas que ustedes ven en las imágenes, las pólvoras, estas bengalas mejor que utilizaron, que son pólvora, que utilizaron como proyectiles atacando de frente a la fuerza pública, arriesgando a todo tipo de personas que se encontraban en esta zona durante la tarde de hoy. También, pues, los policías que hacía referencia al alcalde mayor, ustedes los ven en las imágenes, nosotros estuvimos muy cerca de ellos cuando recién estaban siendo atendidos, apenas fueron heridos, uno de ellos acostado en el separador, estaba siendo atendido, los primeros auxilios, porque fue impactado por una flecha en la cintura y en ese momento lo trasladaron, incluso utilizaron uno de los escudos con los que se defienden los policías antidisturbios como camilla para llevarlo hasta la ambulancia. Otro más que ustedes pueden observar también, que la flecha le dio en el brazo, atravesó la armadura y pues quedó clavada allí pese al esfuerzo de sus compañeros para intentar auxiliarlo. Y uno más también muy impresionante, que le cayó la flecha en el cuello, le atravesó la armadura, el recubrimiento que tenía en el cuello y le dejó una herida muy cerca a esta zona y que pudo haber sido mucho peor por la magnitud, por la violencia con la que fue atacado. En total fueron 4 los uniformados que fueron agredidos y posteriormente también en medio de todos estos enfrentamientos, valga decirlo, estos sujetos hicieron todo desde la Universidad Nacional, que también ha hecho un comunicado, emitió un comunicado rechazando todos estos hechos, porque recordemos que todas estas organizaciones ingresaron el pasado lunes, se instalaron sin autorización en la Universidad Nacional, sin autorización previa de las directivas, sino que simplemente entraron y desde allí pues estuvieron durante toda esta semana y hoy lo utilizaron como una especie de refugio para atacar a la policía. Las estaciones, la estación de Corferias quedó completamente destrozada, ya se habilitó el Transmilenio, pero esa estación se encuentra fuera de servicio.
Gracias por el reporte, Juan. 7 de la noche, 36 minutos. 48 horas llevan raptadas 2 menores de 15 y 14 años que les fueron arrebatadas a las comunidades indígenas en Cauca cuando intentaban rescatarlas de las disidencias. Sus familias creen que se las llevaron para reclutarlas. Comunidades indígenas del Cauca exigen la liberación de las 2 menores de edad de la etnia Nasa que permanecen reclutadas por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco. Con una marcha y una velatón, familiares y comunidad piden que se les respete la vida. Pero que en especial se les respete la vida, porque sabemos cuáles son los actuares de estos grupos y hoy les pedimos que si de verdad todavía les queda un poco de esa ideología que dicen y replantean que están por el pueblo, pues por lo menos sea el respeto a la vida y el respeto a los derechos humanos. Las menores de 14 y 15 años le fueron arrebatadas a los comuneros indígenas que horas antes las habían rescatado. Urgimos al grupo armado que se llevó a 2 niñas del pueblo Nasa de 14 y 15 años a liberarlas de inmediato, sanas y salvas. Es prohibido el reclutamiento de niñas, de niños, y condenamos este reclutamiento. También pedimos el respeto a las acciones humanitarias de las autoridades indígenas. Las autoridades indígenas exigen la liberación, acabar con el reclutamiento forzado y piden la intervención de organismos de derechos humanos. Y hoy seguiremos con esta sinergia para ojalá podamos entre todos lograr el retorno de estas niñas a sus familias. Los indígenas aseguran que esperarán hasta hoy para recibir noticias de la posible liberación. De lo contrario, volverán a organizar una misión humanitaria para rescatar nuevamente a las niñas. Al bloqueo de la vía Buga-Buenaventura se suman los bloqueos de la minga indígena en Nariño y Chocó. En estos departamentos advierten millonarias pérdidas por cuenta de las carreteras cerradas. Desde hace 4 días, improvisando estufas al aire libre y con lo que han podido, se han alimentado decenas de transportadores que quedaron en el bloqueo indígena en la vía Quibdó-Pereira. La minga ha impedido su movilidad. Aquí el paro de los indígenas va como tienen represados todos los camiones, carrotanques, de todo. ¿Qué más nos toca hacer? Cocinar. Los bloqueos viales en las vías que comunican al Chocó con Risaralda y Antioquia dejan pérdidas de 2.000 millones de pesos diarios. En mercancía que se pierde inmediatamente cuando están los carros allá parqueados, mercancía que se vence y que los proveedores no nos reconocen porque ya no es un tema de ellos. En la Defensoría del Pueblo avanzan los diálogos entre la Gobernación del Chocó, las alcaldías de El Carmen de Atrato, Tadó y Mingueros para desbloquear las vías, pero aún no hay acuerdos. En últimas, tratando de resolver, de gestionar las peticiones de tal manera que se pueda, con respuestas de fondo, dar paso a la normalidad en la vía. Y el cierre en la vía Panamericana en Cauca deja más de 30.000 millones de pérdidas diarias, afectando gravemente al sur del país. Estamos cansados, señores del Cauca, que nos pongan a nosotros a sufrir cada que a ustedes se les ocurre. No podemos seguir tolerando ni aguantando los caprichos que muchas veces se les ocurre en el Cauca de cerrar las carreteras. A los bloqueos en el Cauca se suman las protestas que se desarrollan en Ecuador. También hay una situación muy complicada en el Ecuador que ha impedido y ha disminuido notoriamente el tránsito de vehículos, principalmente de mercancías, al Ecuador, que es el principal socio comercial de Colombia en fronteras terrestres. Para llegar a sus destinos, cientos de viajeros se han visto obligados a realizar transbordos en medio de difíciles condiciones y exagerados precios del transporte informal. La temporada de lluvias afecta a algunas regiones del país, dejando serias afectaciones por el desbordamiento de varios ríos. Este es el panorama nacional. En Corozal, Sucre, las fuertes lluvias de las últimas horas han generado inundaciones. Decenas de familias están afectadas por el desbordamiento de un arroyo y mientras esperan recibir ayudas humanitarias, se mantienen en alerta por la temporada de lluvias en el país. Cerca a los 3 barrios que resultaron afectados, y en el municipio de Toluviejo 7 familias también por la misma circunstancia de crecientes súbitas. Deslizamientos y vendavales son las principales emergencias que han afectado hasta el momento al Quindío. De acuerdo con los registros de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo, las afectaciones se presentan en materia de movilidad en la autopista del Café entre Armenia y Pereira por la caída de árboles. Además, las autoridades en Armenia hacen seguimiento a más de 35 zonas por riesgo de deslizamientos. Tenemos 54 zonas de cañada, lastimosamente muchas de ellas con procesos de invasión, viviendas en condiciones de subnormalidad. Son las que nos tienen en monitoreo permanente por parte de los profesionales de la oficina
por posibles movimientos de remoción en masa. Es lo que principalmente evidenciamos en el municipio, sobre lo que se trabaja, igualmente acompañado en estas temporadas de lluvias por vendaval. En Turbo, Antioquia, habitantes de más de 10 barrios están afectados por el desbordamiento del río Turbo. La comunidad está a la espera para la entrega de ayuda humanitaria. 60 días de plazo le dio el Tribunal Administrativo de Bolívar a la Alcaldía de Cartagena y a la DIMAR para señalizar 8 playas de la ciudad. La decisión fue tomada para evitar accidentes con los bañistas. Estos videos grabados por Joaquín Torres, representante legal de la Fundación Leipoar, muestran cómo las motocicletas acuáticas transitan cerca de los bañistas en una playa de Cartagena. El abogado presentó una acción popular solicitando la señalización de los balnearios. El 23 de diciembre pasado estaba en la playa de un famoso hotel de Tierra Bomba con mi hija menor. Pasó un jet ski a altísima velocidad y estuvo a punto de arrollarla. Esto me motivó a defender la vida de todos los turistas. El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la Alcaldía y a la DIMAR señalizar las playas de Boca Grande, Castillo Grande, El Laguito, Marbella, Manzanillo del Mar, Playa Blanca y Cholón, aunque cabe recordar que en estas dos últimas playas la Alcaldía ya instaló embarcaderos y boyas. En esos lugares de playa, las motonaves confluyen con los bañistas. Eso ha generado gravísimos accidentes que incluso ha cobrado vidas humanas. Entonces, ahora los bañistas van a poder tranquilos disfrutar porque habrá zona exclusiva para bañistas. Turistas que visitan las playas esperan que la orden del tribunal se cumpla cuanto antes. La imprudencia de muchos motoristas y la imprudencia de muchos bañistas, eso ocasiona los accidentes. Pero bueno, excelente el proyecto que señalicen las playas. En 2012 el abogado Joaquín Torres también logró por orden judicial la implementación de los salvavidas en las playas de Cartagena, por orden del mismo Tribunal Administrativo de Bolívar. Hola. En Noticias del Mundo hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un 6º hundimiento en el Caribe, esta vez de un semisumergible en el que aparentemente hubo sobrevivientes. El mandatario también aseguró que Nicolás Maduro le ha ofrecido de todo a Estados Unidos para frenar la ofensiva. Han sido múltiples las negativas de Trump a la vía diplomática con Maduro, pese al ofrecimiento de prácticamente una carta blanca para explotar los recursos naturales en Venezuela, o incluso para una transición sin Maduro en el poder. Hoy, el mandatario estadounidense confirmó las ofertas del régimen, que han hecho con la intención de desescalar la campaña militar. Lo ha ofrecido todo, lo ha ofrecido todo. Tienes razón, ¿sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con los Estados Unidos. Con su declaración, Trump reafirma que la vía diplomática con el régimen está descartada y que la vía de la presión militar parece ser el camino. De ahí, el más reciente bombardeo, el 6º, esta vez contra un submarino del que habrían resultado 2 individuos vivos y estarían bajo custodia en un buque de la Armada estadounidense. Trump no confirmó ese detalle, pero sí el ataque. Eso fue un submarino. Atacamos un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga. No se trataba de un grupo de personas inocentes. Yo no conozco mucha gente que tenga submarinos, y fue un ataque contra un submarino cargado de drogas. Hoy la Fuerza Aérea compartió las primeras fotografías de los bombarderos B-52H que volaron en círculos durante 2 horas en el área conocida como Firma y Quetía, a unos 300 kilómetros de Caracas. En las imágenes se ve que fueron escoltados aparentemente por aviones F-35. La Fuerza Aérea califica la maniobra como una misión de demostración. Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky un día después de haber hablado por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump aseguró que Putin quiere poner fin a la guerra, pero Zelensky cree que no está listo. Y aunque el principal objetivo de la visita de Zelensky era obtener los potentes misiles Tomahawk, Trump alejó la opción de suministrarlos, pues quiere asegurar la paz con Rusia primero.
Hamás entregó el cadáver de otro rehén exhumado entre los escombros en Gaza. Durante complejas labores de búsqueda para tratar de localizar los cadáveres de 19 rehenes, hoy ubicaron los restos de un rehén que fueron entregados a Israel. Se estiman que miles de muertos, entre ellos algunos rehenes, están bajo los escombros de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. En Roma avanzan los preparativos y crece el fervor a horas de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos. En la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, dos imágenes flanquean la entrada de la catedral. La madre Carmen Rendiles y el médico de los pobres, José Gregorio Hernández, los dos primeros santos que tendrá Venezuela. A escasas horas para la canonización de estos ilustres venezolanos, son muchas las procesiones y vigilias que protagonizan los venezolanos en Roma. Muy contentos de estar peregrinando por la vía de la conciliación con un grupo numeroso de peregrinos de Venezuela, encabezado por niños de todos nuestros estados que forman parte del sistema de orquestas infantiles y juveniles. Muchos peregrinos venimos a pedir a Dios la bendición para Venezuela. Los coros infantiles y el sistema de orquestas juveniles de Venezuela acompañan las procesiones y se preparan para rendir con música honores a los nuevos santos. La verdad me siento súper honrada, súper feliz y estoy muy emocionada para tocar este 18 de octubre. Me siento muy feliz porque estamos compartiendo un momento muy bonito con todos nuestros compañeros. Y bueno, esto es un momento único para todos nosotros los venezolanos, de muchísima fe y bueno, gran alegría que estamos viviendo esto acá. En Caracas, la feligresía expresó su emoción por la noticia que le da dos santos a Venezuela. La alegría es mucha, la que sentimos. Por medio de él hemos sido operados. Felices por la canonización de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, por supuesto. Demostraron que es posible darse al hermano. Es posible estar religados en Dios. De lo máximo, mi amor, José Gregorio Hernández, para todo el mundo, Venezuela, el mundo entero. José Gregorio Hernández ha sido siempre el médico de los pobres, el médico que nos ha ayudado. Por eso es que todos los venezolanos estamos felices. La Plaza La Candelaria, donde se encuentra la iglesia que resguarda las reliquias del doctor José Gregorio Hernández, está en remodelación. Instalan una figura gigante del médico santo, así como flores y plantas ornamentales, para dejar todo listo para este domingo, cuando celebrarán desde la madrugada la elevación a los altares de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, fecha decretada como festivo en el país. Comenzó el Hot Sale, una jornada que reúne almacenes y plataformas de comercio electrónico nacionales e internacionales. Hay descuentos de hasta el 80%. Se estiman ventas por más de 200.000 millones de pesos. En la página oficial del Hot Sale, usted encontrará los jugosos descuentos en categorías de viajes, tecnología, electrodomésticos, moda, salud, belleza, libros y hasta de mercado. Tenemos más de 90 marcas participantes que están actualmente presentando más de 1.700 ofertas activas en este momento en la página del Hot Sale, que es www.hotsale.com.co. Por estar cerca la temporada navideña, una de las categorías más apetecidas es la de viajes, donde hay ofertas en paquetes turísticos, tiquetes, hoteles y cruceros. Hasta 70% de descuento en cientos de destinos, así que la idea es que aprovechen y programen sus vacaciones de fin de año, comienzo del próximo, a través de nuestros canales digitales, donde cerca del 53% de nuestros viajes están reservando a destinos fuera del país, como bien son Punta Cana, México, también Estados Unidos. Pero no solo los precios están rebajados, también hay otros beneficios. Vamos a tener una propuesta de valor con cuotas sin interés, vamos a tener envíos gratis a partir de 60.000 pesos y también vamos a tener envíos rápidos a todo el territorio colombiano. En esta nueva edición de Hot Sale hay más de 5 millones de productos disponibles y la mayoría de compradores digitales están en Bogotá, Caldas, Casanare, Antioquia, Santander y Quindío. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico lidera el Hot Sale y proyecta ventas por 250.000 millones de pesos los 5 días que dura esta jornada, la cual se extenderá hasta el próximo lunes 20 de octubre. Buenas noches. Momento
del Código. Esta semana hubo cumbre entre dos partidos cuyos líderes son dos expresidentes de la República. Sí, señores, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Aunque el expresidente Álvaro Uribe no estuvo presencial, hizo parte de la reunión. El encuentro fue en la casa del expresidente Gaviria, que junto a su hijo Simón Gaviria recibieron a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Ahí llamaron al expresidente Uribe para hablar de temas varios, pero uno central, una alianza para que los candidatos presidenciales de ambos partidos vayan a consulta interpartidista en marzo del próximo año. Los exmandatarios coinciden en que hay que presionar para buscar la unidad más pronto que tarde. Recordemos que este acuerdo entre partidos estaba en pausa, casi que muerto, porque Cambio Radical y la U se bajaron molestos tras el episodio de la elección de Carlos Camargo como magistrado. La reunión fue muy amena, muchas coincidencias en las miradas sobre lo que necesita el país para el próximo gobierno. Los dos expresidentes se verán cara a cara en las próximas semanas. El expresidente César Gaviria irá a Medellín para reunirse con un grupo de empresarios y recibió la invitación del expresidente Uribe para que pase por su casa en Río Negro y terminen de fijar los detalles de esta alianza. Tenemos claro que el próximo 28 de noviembre conoceremos el candidato presidencial del Centro Democrático, pero queda la duda de qué hará ahora el Partido Liberal para fijar el propio. Nos dicen que después de conocerse esta reunión, incluso algunos de los que están recogiendo firmas están buscando al expresidente Gaviria. Y precisamente hablando de consultas, en los últimos días ha empezado a revivir la idea de una consulta de centro por varios factores, porque no ha avanzado con buen ritmo la alianza entre los precandidatos que recogen firmas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y otros líderes políticos, y también porque varios de ellos prefieren moverse más hacia el centro ante la posible llegada de Abelardo de la Espriella a la consulta de la derecha en marzo. Los tres mosqueteros en este camino son David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, que han asistido a varias reuniones, pero esta semana faltaron a la del grupo de Enrique Peñalosa, la exministra Marta Lucía Ramírez, Daniel Palacio, entre otros. Los tres están analizando el panorama de manera coordinada y aunque aún no hay diálogo con Sergio Fajardo sobre esta consulta, creen que él debe también ser protagonista de esta tercera vía de llegar a concretarse. A esto se suma un video del expresidente Juan Manuel Santos publicado en las últimas horas, donde resalta la importancia de esta alternativa, una que no esté en los extremos. La moderación y el centro son el camino. Así que es tiempo de reivindicar la sensatez, de volver al equilibrio que propone la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. El siguiente gobierno debe ser de consenso, no de eliminación del otro. Lo que sí tienen bien claro desde ya los que cocinan esta consulta de centro es que no habría espacio para Claudia López. Y cierro con el lanzamiento de la que hasta ahora es la coalición más grande para las elecciones legislativas del próximo año. Se llama Coalición Alma y está integrada por más de 34 movimientos políticos. Los partidos Gente en Movimiento de Mauricio Liscano, Dignidad Laboral de Rodrigo Lara, Colombia Justa Libres de Lorena Ríos Cuellar, la ASI de Berenice Bedoya y otros anunciaron una coalición para construir una lista conjunta. Construir el verdadero centro, volver a la sensatez de la política, construir una tercera vía en Colombia diferente a la derecha y a la izquierda desde el Congreso de la República. Nos cuentan que el ex embajador Roy Barreras pidió entrar, pero no hubo consenso para aceptarlo. Tampoco en la coalición de los verdes con el movimiento en marcha del exministro Cristo. Por eso va a hacer su propio lanzamiento el próximo lunes en Monserrate. Hasta aquí el Código Caracol. ¡Feliz fin de semana! Linda, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Los dejamos en nuestro canal digital con Perspectiva Mundial. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas Feliz noches. noche.